Costa de Marfil, para ustedes. Su tercer mundial consecutivo. 2006, 2010 y ahora Brasil 2014. 2006 le tocó una zona difícil, Argentina-Holanda, quedaron tercero, quedaron cuarto. 2010 le tocó una zona difícil, Brasil-Portugal. Y 2014, vamos a ver, los papeles es para mí un grupo muy difícil, muy difícil. Va a tener a Colombia, va a tener a Grecia y a Japón, que siempre es una incógnita para Japón, siempre es una selección como ellos, ¿no? Que no se sabe qué va a desarrollar, pero sí Costa de Marfil, el país vive de una época dorada de este equipo, con la salvedad de que en la historia de esta selección es reciente, no han ganado nada, Richard. Una Copa de África. Sí, muy poco para la época dorada. Hablábamos de equipos como Colombia, que marcó un hito. Hablamos de Holanda, que marcó un hito en el fútbol holandés. Ellos, los elefantes, han marcado un hito en Costa de Marfil, pero con muy pocos resultados. ¿A qué se deberá? ¿A qué atribuís todo la obtención de pocas cosas siendo un equipazo? Hombre, es un equipazo. Porque creo que su gran fortaleza y su gran mérito fue ser una de las mejores selecciones de África, sin lugar a dudas, desde la aparición del clan de los Touré, de Didier Drogba, de jugadores que se han hecho famosos en otros países, sobre todo en Inglaterra. Empezaron en Francia, emigrando a Francia, y de ahí pues han acabado donde a todos les gusta estar, que son equipos importantísimos como el Liverpool, el City, el Chelsea. Y creo que son más famosos individualmente que a nivel colectivo. Yo creo que el fútbol de Costa de Marfil, el gran logro suyo ha sido ganar una Copa de África solo. Y después, pues imagínate, pues claro, el no acceder como cabeza de serie a ninguna competición importante les hace que caigan en grupos, como tú mencionabas antes, que son complicadísimos. Difícil. ¿No? Están los candidatos de siempre, ¿no? Los candidatos a ganar el título. Pero que no resta dificultad para nada a que no deja de ser un equipo africano, que nadie quiere jugar contra equipos africanos, no. Ni con Nigeria, ni con Camerún, ni con Costa de Marfil, incluso con el propio Egipto. Pero este grupo, la verdad es que quitando Colombia, que sobresale un poquito del grupo, va a ser un grupo muy igualado, que cualquiera se va a poder poner primero o clasificarse o quedar el último, yendo incluso con las mayores aspiraciones, ¿no? Este grupo creo que va a ser de lo más bonito del mundial. Sí, y aparte que la historia la están escribiendo este equipo de su época dorada, ¿no? Drogba con 60 goles es el máximo goleador, 60 goles, es mucho, No, y Yaya Touré está en un momento excepcional en el Manchester City. Y es que realmente se les cataloga como incógnitas, porque nunca sabes lo que pueden dar, ¿no? Son equipos que además van sin ninguna responsabilidad. Creo que su gran premio es estar clasificado ya para el Mundial, pero que llegará el momento en el que un equipo africano diga presente, ¿no? Que no sea siempre la esperanza, que no sea siempre que puede ser la revelación, ¿no? Como el Camerún de antaño, ¿no? De Roger Milla y esto que decían. Uf. ¿Será que Costa de Marfil, a pesar de todos estos jugadores que juegan afuera, se fijó en un técnico que es francés, que le gusta jugar bien, que el sacrificio lo tiene incorporado y que lo ha hecho quizás el aprendizaje que siempre decimos de ser un poco más profesional, no a los jugadores que están afuera? Les ha dado el toque técnico, que es el que le faltaba, ¿no? Ya sabes que tienes garantizada la fortaleza, la potencia con este tipo de equipos, pero quizás a lo mejor le faltaba nivelar un poco
fuerza técnica, técnica fuerza, ¿no? Y creo que ya poco a poco lo han ido consiguiendo. Por eso yo voy a estar muy pendientes de este grupo, ¿no? Aparte del que nos corresponda. Bueno, pues Argentina, los grandes candidatos, Brasil, La Roja. Pero este grupo tiene algo, no sé, tiene algo que quizás pueda llegar a entusiasmar o sorprender a propios y a extraños. Drogba fue el primer jugador africano que le hizo un gol a Brasil. Mirá qué detalles, ¿no? Qué detalles. Están en la historia. No lo sabía. No lo sabía. Este es un equipo de la época dorada del fútbol africano. Es una época nueva, una época linda y con descendientes que están por todas partes del mundo. Porque yo creo que esta historia la comenzó el Narigón Bilardo, que alguna vez dijo en un reportaje por ahí que cuidado con los africanos, ¿no? Ahí está. Cuidado con los africanos que nos van a quitar puestos no laborables, no, que van a estar en todas partes, en todos los equipos mejores del mundo van a estar los africanos. Y dijeron, este está loco. Este está loco. De hecho, creo que hoy por hoy en Europa no hay equipo que no tenga un jugador africano. Seguro. Y más con esta apertura que hay, más con esta apertura de inmigración, ¿no? Bienvenido sea. Yo creo que los que vienen y se portan bien y dejan algo, bienvenido sea. No, y aparte que cada vez están apareciendo jugadores africanos que sin renunciar a cuál es su verdadera idiosincrasia, que es la fortaleza física, ya están apareciendo gente con muchísima calidad, Eso hace que poco a poco pues vayan las selecciones que no han ganado nada, como la de Costa de Marfil, que todavía en el panorama internacional han sido incapaces de meterse en una semifinal o en estar ahí cerquita. Pero yo creo que con el tiempo, igual que las selecciones asiáticas, llegará un momento en el que las selecciones asiáticas, que son también una verdadera incógnita, van a dar más de un susto en grandes competiciones. Sí, el mejoramiento de Estados Unidos, por ejemplo, que vivió una época de aprendizaje, iban a los mundiales de menores a aprender. Ellos decían, vamos a aprender. Y, hoy, bueno, aparte que no dudan en contratar los entrenadores extranjeros que puedan aportar lo que les falta. Está bien, está muy bien. Claro, que es esa técnica y ese toque técnico que necesitan este tipo de selecciones, ¿no? Coló Tauré, que también juega, que es hermano de Yaya. Sí, está toda la familia jugando ahí. 103 partidos. Está jugando toda la familia Touré ahí. 103 increíble. Partidos en selección, increíble. Y ese es el privilegio de esta selección, que nombramos a veces los goleadores y han quedado en la historia, ¿no? Han sido jugadores brillantes. Estos, la historia es reciente, la han escrito a partir del 2000. Es que les pertenece a ellos. Qué fenómeno. Es que a Costa de Marfil se les conoce por los Touré, por Drogba, por Salomón Kalou. O sea, es que son 6 jugadores. Son 6 jugadores. Es peculiar, es una selección genuina, peculiar, es diferente, es alegre, es fuerte, es arriesgada, es osada. O sea, ellos no miran, no temporizan, ellos salen y no, esto nos lo vamos a tomar con alegría. Además se ve solamente con la celebración de los goles, ¿no? No, y el aprendizaje, claro, y el aprendizaje que digo yo, ¿viste? Porque antes era como Brasil siempre de la mitad para adelante estaba asegurado el partido que iban a hacer goles, pero también cuando lo atacabas eran goles también. Claro. Estos también han aprendido, porque les tocó Senegal para llegar a Brasil 2014, y Senegal creo que desde el 2000, si no me equivoco, no participa de un mundial, y Senegal es el más fuerte, como país, como ciudad, como equipo, y sin embargo le ganó con una comodidad, 3-1 en Costa de Marfil y después 1-1 empataron en Senegal. O sea que eso te da la pauta de que este equipo cuando juega... Tiene algo diferente. Ahí está. Tiene algo diferente. Ahí está. Es diferente a las selecciones africanas que... Cuando el objetivo lo tienen en la mira, van por él. Y espero que no pase este grupo de jugadores sin haber dejado algo. Que no sea que dijeron, no, es la época dorada, que tuvieron en 3 finales y no ganaron ninguna. No, yo creo que este equipo es capaz, si se lo propone, de hacer cosas importantes ahora en este mundial, porque se terminan. Esto ya no hay más mundiales,
Ya 2006, 2010, 2014. Han pasado 14 años para estos jugadores. No hay más mundiales. Estos desaparecen. Yo creo que si son capaces de fortalecer esa mentalidad que tienen, yo creo que también depende mucho de cómo empiecen el mundial. Tú sabes que empezar perdiendo te deja, casi que te deja descolgado y te deja ya decir, bueno, pues ya no tenemos ya casi ninguna posibilidad remota de clasificarnos para la segunda fase, ¿no? Pero yo creo que si son capaces de empezar bien el campeonato, yo creo que este equipo, además es un equipo que cae bien. Es un equipo simpático, un equipo simpático por el conocimiento no como los anteriores mundiales, Argelia, Marruecos, que parecía que ibas a ir a una guerra con ellos. No, estos sabes que van a ser partidos bonitos, que no son equipos que se meten atrás, ni no. Tiene un juego alegre, descarado, que dice, nada, sí, tú me harás a mí 2 goles, pero yo a lo mejor te puedo hacer 3. Ese es el gran peligro de esta selección. Y el técnico jugó en Francia, pero tiene... Y es de raíces africanas. Ahí está. A eso es lo que iba a apostar, ¿ves? Viste que contrataron un técnico, para ser más exactos, de Túnez. Ahí está, que conoce su ambiente y conocen dónde se mueven todos estos jugadores. Y eso es muy importante. Fundamental, diría yo. Entonces, o sea que algo va cambiando. Yo creo que es un grupo difícil, lo sigo manteniendo. Pero bonito a la vez. Bonito. Nos queda Japón. Nos queda Japón para la semana que viene. Vamos a tratar de recabar la mayor información que podamos. Tenemos una semana para aprender a pronunciar los nombres. Sí, qué difícil. Ojo que hay muchos japoneses jugando fuera también, ¿eh? Sí, también. Que eso hace que el fútbol ha mejorado. Que las fronteras se han abierto para el fútbol en general. Y es importante. Y aparte, lo más importante, Richard, que si viene un japonés y se porta bien, le está abriendo la puerta a un montón de japoneses para que puedan entrar. Hombre, lo que está claro es que a nivel de clubes pues no consiguen, pero lo que sí que están haciendo es trabajar muy bien a la hora de confeccionar una buena selección. De hecho, fíjate, a nivel femenino ya son campeones del mundo, ¿eh? Pasándole por encima a Estados Unidos, a Suecia, Alemania. O sea, cuidado, que estos pequeñitos, porque esto no hay ninguno de 1,90, estos pequeñitos van a dar más de un susto también, ¿eh? No, y aparte para la gente que sigue al fútbol, Valencia también trae grupos de chicos de Japón para que vean los entrenamientos. El filial tiene un jugador, ¿eh? El filial tiene un jugador, Hiroshi tiene un jugador japonés. Qué lindo, sí, bienvenido sea. Bueno, se nos está terminando. Ya se nos ha pasado otra vez. Otra vez. Termina la jugada. Me encantó Costa de Marfil, ¿eh? Me gusta el grupo. Es que hasta el nombre es bonito, ¿eh? Es lindo. Hasta el nombre es bonito. Y los elefantes, está relacionado al marfil. No podía ser otro. Con ese nombre, el París no podía ser. La semana que viene nos iremos camino al Mundial con Japón, el último del grupo C. Gracias, Richard, por compartir otra semanita aquí hablando de fútbol. Gracias por los auspiciantes, gracias por la paciencia que nos tienen los personajes aquí que nos enseñan día a día cómo podemos manejarnos y llegar a ustedes con la nitidez y el cariño que le ponemos al programa. Hermano, gracias por todo. De nada. Y nos vemos la semana que viene. Aquí estaremos. Gracias a ustedes. Hasta la semana. Aquí termina la jugada.